Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos acompañe en la reflexión de su palabra, que nos ayude a entender su auténtica perspectiva, su realidad. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a estudiar y entender el auténtico amor de Dios. El amor que el cristianismo, en términos generales, no ha comprendido. Hoy, a través de su palabra, vamos a tratar de entender este amor que transforma, que da vida, el auténtico amor, no el que predica Satanás desde todos los púlpitos del mundo. Y vamos a ver por qué hago esa declaración tan fuerte. Porque tenemos que entender la realidad, mis queridos hermanos. Vamos a tratar de construir sobre bases sólidas, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho en las últimas reflexiones. Pues podríamos decir en todas, ¿verdad? Pero sobre todo en las últimas reflexiones, tiene que ser confirmado por la que hoy vamos a tratar de entender, que este será el auténtico, que este es el auténtico amor de Dios, este es el amor transformador, no es el amor que anula la ley, ¿verdad? Que en realidad es el amor que es predicado casi desde todos los púlpitos del mundo. Por lo tanto, hoy trataremos de entender el amor que transforma, que da vida, que es para la vida. La reflexión de hoy está titulada La verdadera reforma comienza con la limpieza del alma. Y veamos qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios, ¿verdad? Por cada alma que lucha por... no quiero que se me olvide, es un extracto de un libro que os dejaré el enlace en la descripción y os invito que reflexionéis, que estudiéis este texto en toda su profundidad, pero yo he extraído, para no alargar mucho el tiempo, la esencia de este mensaje, de qué es lo que nos transmite, ¿verdad? Y quiero que hablemos y entendamos esta realidad. Pero os invito, por cuestiones de tiempo, que vosotros vayáis al texto íntegro, ¿verdad? Y que tratéis de entender todo el texto y el contexto en toda su dimensión, ¿verdad? Todo lo que hoy trataremos no está fuera de contexto, es precisamente el corazón del mensaje. Y quiero que entendamos este corazón del mensaje, ¿vale? Lo digo desde el principio porque nadie piense que estoy sacando textos de contexto y tratando de explicar lo que yo quiero explicar. No, hay mucho texto, todo seguido, pero me he quedado con el mensaje, con lo que quiere transmitir nuestro Dios en realidad, ¿verdad? Quitando, dejando de lado el adorno, ¿verdad? Que tiene su relevancia y por eso os invito a que vosotros vayáis al texto íntegro. Lo dejaré en la descripción de los vídeos en YouTube y en el canal de Telegram también. Todos aquellos que quieran participar, pues están invitados y bienvenidos, sobre todo, ¿verdad? Por lo tanto, por cada alma que lucha por levantarse de una vida de pecado a una vida de pureza, el gran elemento de poder reside en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos. Por lo tanto, ¿dónde reside el poder? En Cristo. Cristo en todas sus manifestaciones, por la palabra y por el Espíritu. Por lo tanto, este es el poder que nos hace vencedores, nos transforma.
Este poder es el amor. Este es el auténtico amor transformador. Y hoy trataremos de entender este asunto en toda su profundidad. ¿Verdad? Este texto, esta reflexión de hoy nos ayudará a entender este asunto en toda su profundidad, apoyándonos en lo que las últimas reflexiones venimos tratando de entender. Por lo tanto, si alguno tiene sed de esperanza reposada, de liberación de las propensiones pecaminosas, dice. Propensiones pecaminosas. Está hablando de nuestra naturaleza, ¿verdad? Si alguno tiene sed de esperanza reposada, de liberación de las propensiones pecaminosas, Cristo dice, venga a mí y beba. ¿De dónde? De la palabra y del Espíritu. El único remedio para el vicio es la gracia y el poder de Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es el único remedio para el vicio? ¿Verdad? Para esas propensiones pecaminosas que son de nuestra naturaleza. El único remedio para el vicio es la gracia y el poder de Cristo. Este es el amor que da vida, que transforma. El mismo Cristo, su misma presencia. Y ahora viene a desarrollar precisamente todo este asunto para que podamos entenderlo en detalle, mis queridos hermanos. Porque el enemigo nos ha engañado, nos ha contado un evangelio pervertido de tal manera que no entendamos la auténtica realidad. Fijaos lo que dice. Las buenas resoluciones, las buenas elecciones, quiere decir, las buenas resoluciones tomadas con las propias fuerzas no sirven de nada. Es decir, yo digo que voy a hacer tal cosa. Dejo de mentir, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pues fijaos lo que dice. Esta elección, las buenas resoluciones, tomadas con las propias fuerzas, no sirven de nada. Estamos peleando como los judíos, ¿verdad? Reglas, más reglas, más reglas, y a estas reglas más reglas porque no paramos de pecar. ¿Verdad? Ni todas, y atentos aquí, porque muchos cristianos se apoyan en promesas, pero sin poder, desprovistas de poder, porque no experimentan este poder, no entienden este amor transformador. Ayer lo explicamos, el por qué, ¿verdad? Por lo tanto, dice, ni todas las promesas del mundo romperán el poder del mal hábito. Nunca los hombres practicaron la templanza en todas las cosas hasta que sus corazones sean renovados por la gracia divina. Por lo tanto, sin este amor, sin este poder transformador, ¿qué es quién? Cristo. Cristo, en palabra y espíritu. Por lo tanto, si no experimentamos esta vivencia, no experimentamos este poder. Por esto hemos llegado a las conclusiones a las que hemos llegado. Tú solo cree y eres salvo. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Verdad? Porque no experimentamos precisamente este poder. Lo que estamos haciendo es precisamente lo que nos ha dicho hasta aquí. Estamos tomando elecciones con propia fuerza que no sirven de nada y nos apoyamos en promesas y dice, ni todas las promesas del mundo romperán el poder del mal hábito. ¿Por qué? Porque no experimentamos el poder. ¿Y por qué no experimentamos el poder? Porque no entendimos la obra de Cristo. No entendemos cómo este poder
actúa, en qué condiciones, ¿verdad? Y por eso no lo experimentamos y por eso adoptamos un evangelio falso, ¿verdad? No podemos evitar el pecado ni por un momento. En todo momento dependemos de Dios. Y este es el problema que tenemos. No sabemos cómo se manifiesta esa dependencia en todo momento de Dios. Por esto hemos llegado a las conclusiones y hemos adoptado las teologías que tenemos, ¿verdad? Y es así como se explica que no experimentamos este poder. Pero vamos a ver cómo podemos experimentar este poder. Fijaos lo que dice. La verdadera reforma comienza con la limpieza del alma. Y vamos a ver qué significa esta limpieza del alma. Nosotros, ayer lo vimos, que la revelación del mensaje de los tres ángeles, el que cambia el carácter, es la misma presencia de Cristo. Por lo tanto, ¿de qué limpieza del alma nos habla aquí? Justo de lo que se acabó de comentar. Todas esas teorías que son falsas, es un evangelio desprovisto de poder. ¿Por qué? Porque no entendemos en qué condiciones Cristo, sea en espíritu, sea en palabra, puede actuar en mi vida. Nosotros hemos dado por hecho que el Espíritu Santo obra sí o sí. Pues ya lo vimos ayer que no. Y no solo ayer. Venimos tratando estos mecanismos hace mucho tiempo. Por lo tanto, la verdadera reforma comienza con la limpieza del alma, con toda la basura, la información que no es correcta. Fijaos lo que dice. Nuestro trabajo por los caídos logrará un éxito real solo cuando la gracia de Cristo, el poder de Cristo, la presencia de Cristo remodele el carácter y el alma entre en conexión viva con Dios. ¿Cómo que remodele el carácter? ¿Qué quiere decir? Nuestro carácter es la suma de la información que hemos introducido dentro, ¿verdad? Nosotros tomamos decisiones en base a una información, ¿verdad? Por lo tanto, cuando esta información, que es la base de nuestras decisiones, está errada, tomamos decisiones erradas. Y el Espíritu de Cristo o Cristo mismo no puede actuar cuando nosotros no tenemos claras las condiciones y en base a qué Cristo puede actuar. Porque si actuaría en cualquier condición, entonces fomentaría el engaño. Entonces apoyaría este mensaje que viene del mismo Satanás: Dios te ama, no te preocupes, eres salvo. Pues Cristo no puede hacer esto, porque, fijaos lo que dijo al principio, la verdadera reforma, no la falsa, comienza con la limpieza del alma. Poner aquí la auténtica información, la verdad que Dios trata de revelarme, ¿verdad? Y en base a esta verdad, la auténtica, yo tomaré decisiones auténticas. Y es entonces cuando este poder sí se apodera, porque él actúa en base a la auténtica verdad, no una falsa verdad. Estaría apoyando la auténtica verdad y no un engaño. Si apoyaría un engaño, entonces lo único que haría es apoyar las tesis del enemigo de Dios y darlas como por buenas. Pero nosotros ya vemos de por qué no experimentamos ese poder, porque estamos actuando en base a una falsa información, una información contaminada
Y lo peor es que viene de la verdad. Es 99% verdad, 1% mentira. Doy unos datos para que podamos entender de qué estamos hablando. Una gota de veneno del más potente en 100 litros de agua mata igual. Mata igual. Por lo tanto, el entendimiento del Evangelio contaminado no sirve. Necesitamos entender el Evangelio en su correcta perspectiva para que el Espíritu de Dios, este poder, Cristo mismo, pueda actuar. Espero que podáis entender la perspectiva que trato de plantearos, mis queridos, y lo que el texto nos trata de decir. ¿Por qué no experimentamos este poder? Porque estamos tomando decisiones en base a una información, una supuesta verdad contaminada. Y por eso Cristo no puede apoyar una teoría contaminada. Él solo puede actuar cuando estamos trabajando sobre verdad. Él solo puede apoyar la verdad. En su boca no hay mentira, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro trabajo por los caídos logrará un éxito real solo cuando la gracia de Cristo remodele el carácter y el alma entre en conexión viva con Dios. Por lo tanto, ¿cuándo entra en conexión viva con Dios? Cuando el carácter es remodelado, es decir, aquí se está poniendo información real, verdadera. Es solamente entonces cuando entramos en una conexión viva con Dios, cuando este poder está a nuestra disposición de verdad. Cristo, fijaos lo que dice, Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Y en esto dio ejemplo a todo ser humano. Claro. Ahora la pregunta clave es, ¿por qué el cristianismo cree que nosotros no podemos lo que Cristo pudo? ¿Por qué creemos esto? Porque nuestra información está contaminada, queridos. No hemos entendido la auténtica obra de Cristo. Primero, no hemos entendido quién es Cristo. No hemos entendido su obra en toda su dimensión. Por eso aquí, cuando tratamos de explicar la verdad según lo escrito está, mucha gente la rechaza. Porque dice, no puede ser, es que nosotros hemos aprendido otras cosas. Y no puede ser que uno solo tenga razón y los 400 de Baal estén engañados. Voy a dar un ejemplo. Espero que podáis entender lo que trato de construir, ¿verdad? No estoy condenando a nadie. Lo que estoy hablando es de lo escrito está, ¿verdad? Elías y los 400 el Monte Carmel. Espero que podáis entender. Esta misma experiencia la he vivido yo. Por eso tengo esta capacidad y vais a ver que el texto también apoya esta tesis, ¿verdad? Yo he vivido esta experiencia. Por eso os cuento que me he tomado tiempo, porque no me podía creer que estamos en semejante engaño. Pero cuando he quedado convencido de la auténtica realidad, la que Dios trata de plasmar en todo momento a través de todo el Evangelio, entonces he decidido, tengo que hablar con mis hermanos, se lo tengo que contar. Escuchen o no escuchen, esto ya no es mi problema. Mi problema es plasmar la verdad, la que se me dio, ¿verdad? Y a partir de ahí ya cada uno toma su decisión. Este no es mi trabajo. Pero está claro que yo no he experimentado este poder hasta que no entendí la verdad. Y este es el punto que nosotros no entendimos. Por esto no creemos en la obra de Cristo. Cuando lo digo de principio en términos generales, no creemos en la obra de Cristo. No entendimos la obra de Cristo. Por eso no experimentamos a Cristo. Es duro lo que estoy diciendo, soy absolutamente consciente, pero necesito sacaros de vuestro espacio cómodo. Si no salís de vuestro espacio cómodo, si no empezáis a buscar la verdad, no la entenderéis. Seguiréis sin experimentar este poder de Cristo. Y este texto de hoy es revelador, por eso os lo traigo, porque necesitamos comprender bien los mecanismos.
Si no entendemos bien los mecanismos, esto es lo que en realidad hará la diferencia. Los que entienden la verdad y la experimentan, y los que creen que tienen la verdad, pero no experimentan el poder de Cristo. No experimentan a Cristo. Esto hará la diferencia. Por eso dice, Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios y en esto dio ejemplo a todo ser humano. Pues si Cristo me está diciendo que Él es un ejemplo para mí y que si Él ha podido obedecer, yo también puedo, ¿a quién creo? ¿A Cristo versus Elías o a los 400 de Baal versus maestros de Israel? ¿A quién creo? Porque no paro de escuchar a los maestros de Israel contando de que nosotros no podemos. No podemos. Y es verdad, yo les creo, son sinceros. Es su experiencia. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no pueden? ¿Por qué creen lo que creen? Y que yo también lo creía. Yo también lo creía. Porque claro, frente a la vida misma, ¿a uno qué le queda? Reconocer su realidad, ¿no? No podemos predicar una mentira, un engaño. Si yo no puedo, por algo es, ¿no? Claro, pero la pregunta clave aquí es, ¿por qué Cristo podía y me dice que yo también puedo? Sin embargo, yo digo, no puedo. ¿Dónde está el problema? Y el problema reside en lo que os he comentado hasta ahora, mis queridos hermanos. Porque nuestra verdad está contaminada, nosotros tomamos decisiones en base a una verdad contaminada y Cristo no puede obrar con esta verdad contaminada. Él necesita que en mi mente se haga limpieza, que entienda su auténtica obra, su perspectiva y su propósito, que no hemos entendido. Y entonces es cuando yo tengo clara la verdad, la obra de Cristo, su propósito, el día de la expiación, es cuando Él sí puede apoderarse, sí hay poder para vivir como Cristo vivió. Pero necesitamos entender esta realidad, esta perspectiva que Cristo sí tenía. Ayer me preguntaba alguien, ¿qué es la fe de Jesús? Sería bueno preguntarles a los maestros de Israel. Me gustaría saber qué cuentan ellos. ¿Verdad? Porque cuando entiendes qué es la fe de Jesús, este poder, esta justicia que nos hace obedientes, nos pone en conformidad con el carácter de Dios, con la ley, cuando experimentas esta fe de Jesús, tu vida ha cambiado por completo. Pero hay lo que cuesta entender esto. Y por esto los maestros de Israel no son capaces de dar una respuesta clara. Por eso el pueblo no entienden esta historia. No entienden esta verdad, no historia, esta verdad, perdonad. Porque estamos hablando de cosas serias, ¿verdad? Y este es el gran problema del cristianismo en términos generales. Y yo lo he dicho, la verdad está en medio de nosotros. Está por escrito. ¿Por qué no la entendemos? ¿Por qué no la experimentamos? ¿Podemos entender? Hasta que el día que no asumimos que nuestra verdad está contaminada, que lo que estamos predicando es un falso evangelio, que no hemos entendido la obra de Cristo, quién era Cristo, cuál fue su obra y cuál es su propósito, hasta entonces no podemos experimentar el poder. Podemos contar todas las historias del mundo, y de hecho eso es lo que estamos haciendo. Contamos historias de la Biblia, experiencias de uno, de otro y tal, pero desprovista de poder, sin comprender el propósito que Dios trata de alcanzar con el hombre y cuál es la resolución del conflicto universal. ¿Cómo se ha propuesto Dios a salvarnos, a nosotros y al universo?
¿Con qué poder? ¿Verdad? Fijaos lo que dice. La vida que Él vivió en este mundo, la debemos vivir a través de su poder y bajo su instrucción. Por lo tanto, aquí nos da las claves. Dice, porque aquí viene a rematar lo que ha dicho hasta aquí, la reforma, la limpieza del alma, de nuestra mente de la basura. Por lo tanto, dice, la vida que Él vivió en este mundo la debemos vivir, por lo tanto, podemos vivirla, la afirmó justo antes, ¿verdad? A través de su poder y bajo su instrucción. Es decir, ¿cómo actúa su poder? Bajo su instrucción. ¿Cuál es su instrucción? La verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios. Nosotros, por eso yo apunto una y otra vez, nosotros tenemos la verdad. ¿Lo dijeron los judíos? ¿La tenían? No. Hoy la decimos nosotros. Nosotros tenemos la verdad, el Espíritu, profecía, la Biblia, pueblo escogido por Dios, lo tenemos todo. ¿Es verdad? Sí. Pero no es toda la verdad. Es decir, es una verdad contaminada. Por eso no experimentamos ni su poder, ni tenemos su instrucción. Porque es justo lo que dije antes. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su obra? ¿Y cuál es su propósito? ¿Y con qué poder el hombre, Cristo, obedeció? Cristo vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo lo hizo? El ser humano, Cristo, era un ser humano en el que habitaba el Padre. Hasta que no entendemos este poder, porque el enemigo de Dios nos engañó y nos dijo, no, aquí en la tierra vino un Dios. Claro, y como vino un Dios, pues nosotros no podemos obedecer como lo hizo Él, porque Él era Dios. ¿Era verdad? Sí, pero no como la creemos nosotros, no como nos engañó el enemigo. Él es el Hijo de Dios, pero vino en la tierra como nosotros, como uno de nosotros, el Hijo del Hombre, el segundo Adán. Por lo tanto, en Él habitaba el poder, el Padre. ¿Cuál es la fe de Jesús? El poder, el Padre, el propósito de Dios. Si Dios habita en este templo, yo puedo vivir en perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Entendemos ahora la fe de Jesús? Y en esto dio ejemplo a todo ser humano. Por esto, para que el hombre no diga, no, sí, pero que es que Cristo, en él vivió el Padre. Ya. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Entendéis por qué no entendemos la auténtica dimensión de la obra? ¿Qué pasó en Pentecostés? Él nos conectó consigo mismo, con Él, el vencedor, Cristo vencedor. Y dijo, este poder que soy yo, que he experimentado este mundo, cómo se puede vencer en este mundo caído de pecado, yo vengo y si tú me obedeces bajo mi instrucción, yo te doy el poder para que tú puedas obedecer. Pero el gran problema es que como no entendimos el Cristo, ni el poder que habitaba en Él, ni su obra, ni su propósito, nosotros no podemos experimentar este poder y no entendemos su instrucción, porque en base a su instrucción tenemos que elegir y es entonces cuando experimentamos el poder, cuando está bajo su instrucción, no la de otro, no bajo esta verdad contaminada, no, bajo su verdad, no contaminada. Es cuando Cristo puede apoyar esta obra, porque es del Padre. Cuando está apoyando una obra extraña,
contaminada, apoyaría al que contaminó la obra. Por lo tanto, él no puede obrar en estas condiciones. Y este es el problema de fondo. No entendimos la verdad. Por eso estamos desprovistos de poder, del auténtico poder. ¿Verdad? En nuestro trabajo por los caídos, las exigencias de la ley de Dios y la necesidad de lealtad a Él deben quedar grabadas en la mente y el corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros predicamos la verdad, cuando nosotros tratamos de ayudar a la gente, tenemos que ayudar a la gente dejándoles bien claros que solo pueden actuar en la verdad para que cuando actúan en la verdad reciban poder. Si no lo están haciendo en la verdad, la de Dios, no contaminada, no recibirán poder. Por lo tanto, tendrán una mala experiencia como la que tenemos nosotros ahora. ¿Verdad? Lo digo en términos generales, para que se me entienda. Me quiero incluir, no excluir, ¿verdad? Porque esta es mi experiencia no hace tanto, ¿verdad? Unos pocos años de mi vida no es tanto. Por lo tanto, esto es lo que nos dice. En nuestro trabajo por los caídos, por los que no experimentan el poder, las exigencias de la ley de Dios, de la verdad, y la necesidad de lealtad a Él, de no salirse de este marco, deben quedar grabadas en la mente y el corazón. Es decir, tenemos que explicarles cuál es el mecanismo en cual Dios puede y actúa. De otra manera, vamos a tener una mala experiencia. Nunca deje de mostrar que hay una marcada diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y cuál es la diferencia? Actuar en base a la verdad, no contaminada. Dios, fijaos lo que dice aquí, Dios es amor, pero no puede excusar el desprecio deliberado de sus mandamientos. ¿Y este amor qué tipo de amor es? Este tipo de amor predica Satanás desde todos los púlpitos. Dios es amor, no te preocupes, eres salvo. Es decir, Dios es amor, pero no puede excusar el desprecio deliberado de sus mandamientos. ¿Y el otro amor qué dice? No, Cristo es el fin de la ley, sin entender de qué está hablando. La ley fue colgada en la cruz. Otros dicen, no, la ley no fue colgada en la cruz, pero nosotros no podemos obedecer, por lo tanto pecamos hasta que Cristo viene. Cree y eres salvo. ¿Entendéis este amor que no transforma? ¿Este amor que viene del mismo Satanás? De eso se trata, mis queridos hermanos, de entender las profundidades del auténtico evangelio. Por eso yo os digo siempre, hay quienes predican este falso amor en todas partes, un amor que no transforma. Necesitamos experimentar el amor que transforma. Y necesitamos entender en qué condiciones este amor que transforma puede actuar. No es porque no quisiera, pero no puede sostener una obra de engaño. Él no puede fomentar algo así. Por lo tanto, no puede obrar. ¿Y quién necesita entender la verdad? El hombre, que es tan cabezón que cree que la tiene y no se entera que está engañado. Esta es nuestra desgracia, ¿verdad? Las promulgaciones de su gobierno son tales que los hombres no escapan a las consecuencias de la deslealtad. Y leemos, pero no entendemos. Nosotros estamos buscando vías para escapar de estas consecuencias de la deslealtad. Y alguien nos inventó
algo que no está en los evangelios, ¿verdad? Que cuando Cristo viene hará una especie de milagro y ya está, estamos conformes. Nos inventó un sustituto y un milagro para que estemos aptos. Sin entender que, oye, pues total, toda la humanidad entra en eso. Ah, claro, este amor dice, no, no os preocupéis, Dios os ama, no moriréis. Esta promesa era para Adán, humanidad. ¿Entendéis el paralelo? Pues este es el amor que predicamos hoy, queridos. Y mucha gente predica este amor. Y no deja de ser parte de la verdad, pero al no ser toda la verdad, es un evangelio contaminado y por lo tanto es un falso evangelio. Espero que podáis entender la perspectiva y la magnitud de lo que esto significa y lo que quiero ayudaros a entender. Cuando estamos hablando de un Dios que nos ama, pero no nos transforma y nosotros no solamente que lo decimos, aceptamos teóricamente, ¿no? Esto, sino que si no experimentamos este amor transformador, estamos viviendo un falso evangelio. Estamos predicando un falso evangelio y Cristo no puede apoyar una obra así, porque este no es su evangelio, no es su obra, no es su propósito. Espero que podáis entender lo que trato de explicaros, mis queridos hermanos, porque esto tiene una carga de profundidad tremenda. Aquí podríamos pararnos horas. Casi han pasado 40 minutos y aún queda. Horas. Para que podamos entender la magnitud del engaño en el cual estamos sumidos. Y que no es ninguna broma. Esto hará la diferencia entre los que serán salvos y los que no, a pesar de haber estado en la iglesia toda su vida. Si no entendemos esta realidad, que hará la diferencia, tendremos un problema gravísimo. Solo los que le honran pueden honrar a Él. ¿Qué es lo que dice? Solo los que experimentan el auténtico amor, el auténtico evangelio, el auténtico poder, solo aquellos pueden honrar a Cristo. ¿Y los demás qué hacen? ¿A quién honran? Os dejo que contestéis vosotros, queridos hermanos. Porque nosotros creemos que estamos adorando a Cristo. En la visión de los dos tronos nos explica esto. Nos explica esto. Para que podamos entender el amor que Dios nos tiene en verdad, que esto fue lo primero que se le dio a este pueblo, a esta iglesia de la Odisea. Lo primero que hizo, le dio su propio apocalipsis, descubrimiento, visión de lo que tiene por delante. Y desde entonces nos dijo, si abandonamos la verdad, entraremos bajo el amparo de otro poder, estaremos engañados, por lo tanto, perdidos. Y siento que tengo que decir esto, pero no puedo edulcorar, ¿verdad? No puedo contaminar la verdad. La verdad tiene que ser tal cual, porque hemos de entender la verdad. Y la verdad solo hay una. La que está contaminada la llamamos verdad, pero no lo es. Atentos a lo que dice aquí. La conducta del hombre en este mundo decide su destino. La conducta del hombre en este mundo decide su destino. Por lo tanto, pecamos hasta que Cristo viene,
Esto decide mi destino. Moriré. ¿Entendéis la profundidad del mensaje? Como ha sembrado, debe cosechar. A la causa le seguirá el efecto. Por lo tanto, ¿desde dónde tenemos que experimentar el reino de Dios? Cuando Cristo viene. ¿Qué nos dice aquí? La conducta del hombre en este mundo, pero que no es del mundo, vive en este mundo, pero no es de este mundo, decide su destino eterno. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el reino de Dios. Él nunca ha vivido en el reino de Dios. Él ha vivido en este mundo como el mundo, en base a un evangelio contaminado. Como ha sembrado, debe cosechar. A la causa le seguirá el efecto. No lo sé si os dais cuenta, mis queridos hermanos, pero estas palabras acaba de desmontar este Dios que te salva. Solo tienes que creer en Él. Lo acaba de desmontar. Es decir, nos ha dejado desnudos como Adán en Edén cuando pecó, sin la gloria de Dios. De repente, aquí nos dice, o experimentas el reino de Dios aquí y ahora, en verdad, experimentando a Cristo, el poder sin el cual no viviremos, o estamos muertos. Espero que podáis entender la magnitud, la dimensión de este mensaje, mis queridos hermanos. Muchas veces lo he dicho, esto no es un juego. Si nos lo tomamos como un juego, este juego tiene un final desgraciado. Yo espero que podamos entender la realidad y que en esta realidad que Dios trata de revelarnos, podamos experimentar su poder y que empecemos a vivir en su reino. Eso no se trata de miedo, en absoluto. El amor y el miedo no tienen nada que ver. Nada que ver. Esto se trata de avisar. Soy como una señal de advertencia en la carretera. Y te está diciendo que hay un peligro. Por lo tanto, te toca tomar una decisión. Te toca entender la verdad. Esto implica involucrarse. Implica una obra, estudio y entendimiento de la verdad, no contaminada. Esto es sumamente importante y es lo que hará la diferencia entre los salvos y los perdidos. Nada menos que la obediencia perfecta puede cumplir con los requisitos de Dios. No ha dejado indefinidos sus requisitos. No ha ordenado nada que no sea necesario para poner al hombre en armonía con él. Debemos señalar a los pecadores su ideal de carácter y conducirlos a Cristo, por cuya gracia, por cuyo poder solo puede alcanzarse este ideal. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si no experimentamos a Cristo, si no experimentamos este poder vencedor, no seremos salvos, queridos. Nos lo está diciendo alto y claro. No hay salida. Podemos inventar las escapatorias que queramos. O adoptamos y entendemos la verdad,
y experimentamos este poder transformador, este amor transformador, la vida, la ley, o moriremos. Siento de mi alma que tengo que decir lo que tengo que decir, pero solo puedo decir la verdad. El Salvador asumió las debilidades de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no tuvieran miedo de no poder vencer debido a la debilidad de la naturaleza humana. Y atentos, porque nos da la solución en esta misma frase. Cristo vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo esto? No hemos entendido esta realidad, mis queridos hermanos. No entendimos la obra de Cristo ni su propósito. Solo creemos que sí, pero no. Y eso es lo que estamos tratando en este ministerio, de desvelar esta realidad, que es para muchos un disparate. La pregunta aquí teníamos que hacernos, ¿por qué es un disparate? ¿No será que alguien nos ha engañado tanto que cuando se nos presenta la libertad, la realidad, la verdad, lo mismo que los judíos, hecha por Cristo mismo? Recordad, Cristo les estaba hablando de lo escrito está, lo que había hasta su tiempo, el Antiguo Testamento. Cristo les estaba hablando de la verdad. Y los fariseos y los saduceos lo miraban como si fuese venido de otro planeta. ¿De qué nos hablas? Y lo tomaban como completamente errado. Porque ellos decían, no, nosotros tenemos la verdad y nuestro Padre, nuestro Dios, es el Padre. Tenemos que preguntarnos, ¿puede ser que experimentemos nosotros mismos esta misma historia? ¿Es posible que nosotros estemos tan profundamente engañados y por esto creemos lo que creemos, porque no hemos conocido a Cristo, el auténtico, no el falso, y por eso no experimentamos su poder, su presencia, su verdad? ¿Por eso creemos todo lo que creemos? Pues claro, esta es la auténtica realidad. Por eso está por escrito, para que entendamos que nosotros podemos experimentar esta misma situación de los judíos en la primera venida de Cristo. Porque lo que estamos haciendo nosotros es anular la obra del enemigo de Dios, no tomándola en serio, como, hombre, sí, existe por ahí, está caído, pero Dios es más poderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Pues no, cualquier cosa no. Precisamente porque hemos creído esto, no entendimos en qué condiciones Cristo puede actuar. Y por eso no experimentamos a Cristo y su poder. Y por esto creemos lo que creemos, que pecamos hasta que Cristo viene. Y no nos preguntamos, si esto es así, ¿para qué viene? ¿Por qué echó a Adán del Edén? Si esto era tan sencillo, ¿para qué tanta historia? Qué profundo es el engaño, queridos. Qué profundo es el engaño. Cristo vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina en Pentecostés. Nos trajo poder a sí mismo, a este Cristo vencedor. Y su vida declara que la humanidad, combinada con la divinidad, no comete pecado. Por lo tanto, ¿tenemos a Cristo? Si seguimos pecando es porque no tenemos a Cristo.
No es que lo digo yo, está escrito, ¿no? La humanidad combinada con la divinidad, con Cristo, con este poder, no comete pecado. Por lo tanto, ¿tenemos a Cristo? ¿Hemos entendido su obra y su propósito? Os dejo que contestéis, mis queridos hermanos. Espero que esta reflexión sea un punto de inflexión en vuestra vida. Que hoy todo aquel que entiende esta realidad diga basta. A partir de hoy quiero conocer a Cristo. Da igual que llevo toda la vida en la iglesia. Hasta hoy no he conocido a este Cristo que me hace vencedor. Me hace no cometer pecado. Yo sé que esto es duro, queridos. Lo sé. Pero más dura es la realidad. El Salvador venció para mostrarle al hombre cómo puede vencer. Todas las tentaciones de Satanás, Cristo se encontró con la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿dónde está la solución? En Cristo, palabra, el verbo, que dice y se hace. Palabra que tiene poder, pero cuando está entendida en la verdad, en la perspectiva que Dios trata de revelar, no en aquella palabra que está contaminada. Al confiar en las promesas de Dios, Cristo, al confiar en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer los mandamientos de Dios. Y el tentador no pudo obtener ninguna ventaja. Recordad, Él es el ejemplo. ¿Y qué nos dice? Al confiar en las promesas de Dios, que están ¿dónde? En lo escrito está. Al confiar en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo recibió poder? Cuando confió en la verdad, la que era la verdad, no la verdad que creían los judíos. No, la verdad tal como el Padre trataba de revelarla. La fuente estaba en el mismo sitio, pero el poder no era el mismo. Los judíos entendían la palabra con un poder extraño. Cristo entendió la palabra y recibió el poder. Espero que podáis entender los mecanismos, mis queridos hermanos. Es sumamente importante. Esto hará la diferencia entre los que entienden y experimentan la verdad, a Cristo, y los que no entienden, solo creen que entienden y nunca experimentarán a Cristo. Y el tentador no pudo obtener ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque Cristo experimentaba el poder. Y el enemigo no puede hacer nada. Cuando Cristo está presente, él tiene que huir. A cada tentación, su respuesta fue: escrito está. Y esto no lo entendemos en toda profundidad, mis queridos hermanos, porque muchas veces, y esto lo hablo por experiencia personal, no me pongo en plano que yo soy el más listo y no. Aquí no se trata de yo, se trata de Cristo. Pero tengo que hablar de mis propias experiencias, fallos, errores. Muchas veces se nos presentan tentaciones como a Cristo. Adórame
y todo el mundo es tuyo. Y esta es una de las trampas en donde casi todos caemos constantemente. Porque nosotros, al no entender lo escrito está, alguien nos predicó este evangelio de la prosperidad, que Dios, lo que realmente, el propósito que Dios tiene es que nos bendiga y que vivamos bien en esta tierra. Y ya nos tiene ganados el enemigo. Cuando nosotros pensamos de esta manera, los tiene ganados. Nuestro Dios quiere terminar la historia desde el momento que empezó. Ya hemos hablado de esto. Se podía haber terminado en Sinaí, se podía haber terminado en la venida de Cristo, se podía haber terminado en 1888, pero aquí estamos. Por lo tanto, nosotros siempre creemos que Dios lo que persigue es que nos bendiga, que nos vaya bien, que tengamos salud, que tengamos prosperidad, que estemos bien. ¿Es este el propósito de Dios? ¿O es otro? Nuestro Dios está esperando una generación que entienda su verdad, su realidad, desde hace miles de años. Por desgracia, el hombre no ha entendido esta realidad. Por desgracia. A cada tentación su respuesta fue: escrito está. Pero para poder contestar escrito está, tenemos que saber este escrito está tal como está escrito, desde la perspectiva de Dios. Por eso Dios nos ha dado su palabra con la cual resistir el mal. Y aquí surge una pregunta, rapidita. Si Dios dice que a través de su palabra yo puedo resistir al mal, ¿por qué no paramos de caer? Si tenemos la palabra, supuestamente deberíamos de resistir el mal. ¿Por qué no paramos de caer? ¿Cómo hemos llegado a las doctrinas que tenemos y a las teorías que creemos? Si a través de su palabra podíamos resistir al mal, ¿hemos resistido al mal con la palabra que nosotros creemos que tenemos? ¿Es así? ¿Es esta una realidad? ¿O nos engañamos a nosotros mismos? Profundizad en esto, reflexionad en esto, mis queridos hermanos, porque vale la pena. Excelentes y preciosas promesas son nuestras de que por medio de ellas seamos partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Es esta nuestra realidad? ¿Estamos experimentando esto? ¿En verdad? ¿O solo nos engañamos que lo estamos experimentando? Profundicemos. Ordene al tentado, al pecador, que no mire a las circunstancias, a la debilidad de sí mismo o al poder de la tentación, sino al poder de la palabra de Dios. Dice, al poder de la palabra de Dios. ¿Quién es ese poder de la palabra de Dios? Es Cristo, Dios mismo. Toda su fuerza es nuestra. Dice, toda su fuerza es nuestra. ¿Pero cuándo? Si eso es verdad, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo el poder de la palabra de Dios es toda mi fuerza? ¿Fuerza para qué? ¿Con qué propósito? Para ser vencedor, para no pecar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hemos llegado con la palabra? ¿Dónde estamos? ¿Estamos experimentando toda su fuerza de la palabra? ¿Estamos experimentando
a este Cristo? ¿En verdad? Tu palabra, dice el salmista, he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Entendéis lo que está diciendo? Dice, tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Es esa nuestra experiencia? ¿Es esa una realidad de verdad en nuestra vida? Si es así, ¿por qué creemos que vamos a pecar hasta que Cristo viene? Hago preguntas, mis queridos hermanos, para que nos plantemos en la realidad. Para que podamos entender, ¿hemos entendido nosotros el auténtico evangelio? Porque cuando nosotros leemos estas palabras deberíamos hacernos preguntas fuertes, con poder, que nos tendrían que dar respuestas con poder. Si tu palabra es una fuerza de tal magnitud que me hace obediente, que tiene poder, ¿por qué mi vida es como es? Es porque alguien se ha encargado de que este evangelio esté contaminado y que yo no pueda experimentar toda su fuerza de la palabra, porque está contaminada. Alguien me lo ha dicho mal, me he hecho entender mal, y al no experimentar la verdad, la auténtica verdad, esta palabra viene desprovista de poder para mí, porque este poder no puede actuar con una verdad contaminada. Solamente cuando el poder de la palabra de Dios, la auténtica, la verdad, tal como Cristo la vivía, la experimentaba, la creía, solamente entonces recibía poder. Cuando la verdad venía de Dios, no de otra fuente, es cuando realmente experimentaba el poder. No hemos entendido, y fijaos que todo esto está en este texto, no, ni me voy de este párrafo, estoy en este párrafo, constantemente estoy en esto. ¿Cuándo recibió Cristo el hombre, el Hijo del Hombre, poder? Cuando confió plenamente en la palabra que venía de Dios, no contaminada, no, la de Dios. Es cuando recibía poder y experimentaba. Vivía. Si hacemos preguntas serias, deberíamos de contestar a estas preguntas con la misma palabra. Y tendríamos que en algún momento llegar a la verdad, a la que en este ministerio no paramos de revelar, vez tras vez. Toda su fuerza es nuestra. Tu palabra, dice el salmista, he escondido en mi corazón. Es mi cena, desayuno y mediodía. Y por la noche cuando no duermo, también. Y cuando esta palabra está escondido en este templo está lleno de poder. Y vivo. No vivo yo, mas Cristo que vive en mí. Este poder, este Dios personal. Habla de valor a la gente. Elevadlos a Dios en oración. Pero cuando dice aquí, habla de valor a la gente, queridos, habla como Elías, habla como Juan el Bautista, habla como Cristo, a contracorriente, pero la verdad. Habla de valor a la gente, habla de este poder
poder en acción que transforma, este amor que es Cristo. Cristo, este es el amor. Cristo que transforma, no un Cristo que anula la ley y que este Cristo, falso Cristo, te manda directamente a la muerte. Habla de valor a la gente. Elevadlos a Dios en oración. Muchos que han sido vencidos por la tentación son humillados por sus fracasos y sienten que es en vano que se acerquen a Dios. Atentos. Pero este pensamiento es una sugerencia del enemigo. Y aquí me paro. ¿Qué es lo que predican los maestros de Israel al pueblo? ¿Por qué el pueblo no experimentan este poder, a este Cristo? Porque constantemente están hablando de un Dios de amor sin poder. ¿Y de dónde viene este pensamiento? Pero este pensamiento es una sugerencia del enemigo, porque no entendimos la verdad. Por lo tanto, no experimentamos la verdad. No experimentamos la verdad. ¿Qué predican los 400 de Baal? ¿Cómo predica Elías? ¿Qué predica Elías? ¿Cómo predica Juan el Bautista? ¿Qué predica Juan el Bautista? ¿Cómo predica Cristo? ¿Qué predica Cristo? ¿Hemos entendido la verdad, mis queridos hermanos? En toda su dimensión y en toda su profundidad. ¿O hemos construido un Dios al que lo filtramos del Evangelio y lo convertimos en este Dios de amor que no, bajo ningún concepto, no te dejará morir? Un falso Dios que es el amor, pero no solo amor. Es el amor que transforma, que te justifica, que te hace obediente. ¿Qué Dios predicamos nosotros? ¿Es este Dios de amor transformador? ¿O es un Dios de amor que te está diciendo, tú solo cree y eres salvo? No te preocupes. Dios te salvará, como sea. Espero que entendáis las profundidades, mis queridos hermanos. La realidad. Yo sé que no gusta, porque lo veo constantemente. No gusta. Pero esta verdad es determinante. Cuando hayan pecado y sientan que no pueden orar, dígales que ha llegado el momento de orar. Pueden estar avergonzados y profundamente humillados. Pero cuando confiesan sus pecados, primer escalón, pero cuando confiesan sus pecados, esto quiere decir que he tomado conciencia de lo que pecado significa. Por lo tanto, pero cuando confiesan sus pecados, Él, Cristo, que es fiel y justo, perdonará sus pecados y los limpiará de toda maldad. Y aquí me vuelvo a parar. Si esto es así, ¿por qué estamos donde estamos y cómo estamos? ¿Estamos predicando a este Cristo o un otro Cristo? Y aquí me apoyo en el manifiesto de 1950 de Wieland y Short.
a los que le hicimos callar cuando dijeron: hermanos, estamos adorando a un otro Cristo. Este fue el manifiesto de 1950 en el Congreso. Estamos adorando a un otro Cristo. Y los maestros de Israel dijeron: no puede ser. Shh, calla, calla, que no se entere nadie. Vosotros callad. Y los hermanos obedecieron. Pero Dios obró. 1888 reexaminado. De aquel manifiesto, Dios hizo un libro al que muy poca gente lee y menos entiende todavía. Pero cuando confiesan sus pecados, el que es fiel y justo perdonará sus pecados y los limpiará de toda maldad. Nada es aparentemente más desamparado, pero realmente más invencible que el alma que siente su nada, se anula a sí misma, se somete por completo a Cristo, al auténtico Cristo, y confía plenamente en los méritos del Salvador, y confía completamente en los méritos del Salvador. ¿Qué méritos? No los de un sustituto. No, queridos. Hasta aquí hemos hablado de méritos de Cristo que obra en mí ahora, en este mismo momento. De eso habla, en los méritos del Salvador que obra en mí, en este poder en quien confío plenamente, que me hace obedecer hoy, me justifica hoy. En verdad, en mi vida, esta vida, mediante la oración, el estudio de su palabra, la fe en su presencia permanente, los seres humanos más débiles pueden vivir en contacto con el Cristo viviente y Él los tomará de una mano que nunca los soltará. Y quiero pasar a esta diapositiva porque es el mismo texto que acabamos de leer, pero queridos hermanos, este texto es un texto de oro para leer, estudiar y recordar todos los días hasta que Él venga. Mediante la oración nos pone las herramientas en la mano. ¿Cómo? ¿Cómo logramos conocer a este Cristo personal? Mediante la oración. Primer paso, el estudio de su palabra. Segundo paso, la fe en su presencia permanente. Él está conmigo, ahora, en este mismo instante. Está conmigo. Cuando Cristo está conmigo, conozco la verdad, elijo en verdad, me someto en oración a Él. ¿Cómo elijo? Si Cristo está conmigo, ¿cómo elijo? ¿Miento? ¿Engaño? ¿Odio? ¿Mato? ¿No adoro a Dios? Hermanos, necesitamos entender esta verdad. Necesitamos entender y experimentar esta verdad. Este es el medio en el cual Dios puede obrar. Mediante la oración, el estudio de su palabra, estudio, no lectura, no un estudio superficial, estudio profundo. Estudio profundo. Mediante la oración, el estudio de su palabra, la fe
en su presencia permanente, de día, de noche, de noche. No hay sitio sobre faz de la tierra donde esconderte, ni querrás esconderte, porque cuando vives en su presencia, esta presencia transforma. Los seres humanos más débiles, subrayo, más débiles, pueden vivir en contacto con el Cristo viviente. Una presencia constante, permanente, un Dios personal que me ayuda y me acompaña, me da poder en todo momento. Sintiendo la verdad, colaboro con Él en la misma dirección. Este es el amor transformador, el auténtico amor. Pueden vivir en contacto con el Cristo viviente y Él los tomará de una mano que nunca los soltará. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión sea reveladora. Espero que sea tan reveladora como lo ha sido para mí. Y os deseo, oro, le pido a Dios que experimentamos la misma presencia de Cristo en nuestras vidas. Y entonces, nunca, jamás aceptaremos las basuras que se predican a este falso Cristo, a este evangelio contaminado. Por lo tanto, os lo he dicho siempre, mis queridos hermanos, id al texto, reflexionad, estudiad, tratad de entender, experimentad este poder de la palabra, a Cristo en palabra y en espíritu. Este es mi deseo para todos vosotros, mis queridos hermanos. Esta experiencia reveladora, transformadora. Este Dios de amor, amor que transforma. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.